Bendiga familia, varón, mujer, hijos, ancianos, jóvenes que están del otro lado en sus hogares en esta hora. Que la paz de Dios gobierne tu corazón y el mío. Prepárate en esta hora para venir al encuentro con Jesús. Fuera de Él no somos nada. Él es lo más grande y extraordinario que haya existido en la humanidad. Él es el más grande y extraordinario de toda la humanidad. Él no tenía sirviente y lo llamaban Señor. Él no tenía grado universitario y le decían Maestro. Él no ganó ninguna batalla, pero aún así conquistó el mundo y lo sigue haciendo con amor, con perdón, restauración. Él lo sigue haciendo y lo hará hasta que Él venga nuevamente. No cometió ningún crimen. Sin embargo, lo mataron de la peor manera, clavándolo en una cruz. Pero la cruz no lo pudo retener. La tumba no lo pudo retener. Él venció la muerte y hoy vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive por los siglos de los siglos de los siglos. Él nos dejó una promesa: volveré. Que Dios te bendiga y donde te encuentras. Saludo a todas las radios que transmiten el programa en vivo, en diferido, aquellos que lo hacen en este instante, luego, después, en forma diferido, como hay muchas radios que lo hacen. También Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, al sur de México, que también pasa el programa. También la radio de Chile, bendito sea su nombre, un canto de gloria. Y todas las radios aquí en Buenos Aires y en el país. Que Dios te bendiga una vez más. Prepárate para escuchar un mensaje que Dios preparó y me lo dio primero a mí para compartir con ustedes. Ese mensaje lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, el capítulo 15, a partir del versículo 25. Adán pecó en el paraíso. Jesús, mi Señor, obedeció en el desierto. David, el rey David, fue infiel siendo rey. José fue fiel siendo un siervo. Los hijos de Elí se contaminaron estando en el templo rodeado de sacerdotes. Daniel en Babilonia no se contaminó estando rodeado de malas influencias. Salomón, siendo rey, fue infiel teniéndolo todo. Job fue fiel perdiéndolo todo. Obedecer al Señor es una decisión personal y no depende de las circunstancias en las que te encuentras en este momento. Es tu decisión con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga una vez más y gracias por estar nuevamente para escuchar un mensaje más de la palabra de Dios. Vamos a hablar con el Padre. Padre Celestial, en esta hora alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por estar nuevamente en la radio, por compartir una vez más un mensaje de la palabra de Dios. Una vez Pedro, Señor, te dijo: ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Gracias por esa palabra que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta a seguir un camino en el cual hay santidad. Tu palabra también dice que sin santidad nadie te podrá ver, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Por más que seamos débiles, sabemos que somos humanos, Padre, y a veces te fallamos, pero tú eres fiel siempre. Ayúdanos a permanecer en esta gran familia. Que Dios te bendiga, varón, no te vayas, mujer, escucha el mensaje. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 15, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, bendito sea su nombre, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, o sea, uno de los que estaban ahí al servicio, le pregunta qué era todo aquello que él estaba escuchando.
Y este criado, este sirviente le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Qué hermoso que es el Señor, cómo nos recibe cada instante. Este capítulo 15 de Lucas, el Señor puso al comienzo 3 ejemplos, bendito sea Dios, en estas 3 parábolas para mostrar cuánto Dios te ama a ti y me ama a mí, cómo se regocija, cómo se alegra cuando un pecador se salva o cuando vuelve nuevamente a la casa del Padre. En cada una de estas parábolas que Dios nos muestra, Él recibe al hombre y a la mujer y los perdona. Bendito sea su nombre, Él es bueno. Yo era uno de ellos, pero aquí estamos por su inmenso amor y misericordia, sirviéndole con todos los problemas que puedo tener, pero aquí estoy cada sábado y esto lo vengo haciendo durante más de 10 años. Todo mérito del Señor, no es mío. Y comenzando en esta parábola, en el capítulo 15, se comienza con la parábola de la oveja, en la cual esta ovejita se pierde, bendito sea su nombre, alabado sea Dios, y luego continúa con esa dracma, esa moneda que también se pierde. Y como broche de oro te encuentra el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre, que el padre se regocija, hace matar el mejor becerro, hay fiesta y danza, como acabo de mencionar en las Escrituras. ¿Y cómo empieza este capítulo? Jesús enseñaba en aquel entonces y se le acercaban muchos de los que cobraban impuestos, los pecadores, aquellos que estaban al servicio del gobierno de Roma, que eran judíos, y otras personas también que no le gustaba la forma de cómo Jesús recibía a los pecadores y publicanos. ¿Por qué? Porque los fariseos, los maestros de la ley de aquel entonces, consideraban a esta gente de mala fama. Pero Jesús, como es Dios y sabe tu pensamiento y el mío, Él sabe tu andar, tu caminar, al oír estas voces, Jesús le puso como ejemplo lo que acabo de mencionar. Vemos a esa ovejita perdida, bendito sea su nombre, que fue encontrada, y el pastor, ¿qué hace? Llama a todos sus amigos para regocijarse, contarle que la oveja perdida vuelve al redil. Dios te está llamando, varón, mujer, para que vuelvas al redil. Luego lo segundo viene aquella mujer que pierde esa dracma, esa moneda, y cuando la encuentra también llama a sus amigas, sus vecinas, para alegrarse, y finalmente vamos a encontrar el regreso del hijo perdido, ¿no es cierto?, que vuelve a la casa del padre. Y ahí es cuando el padre dice, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. En estas 3 parábolas que usted va a encontrar en el capítulo 15 de Lucas, la única persona que la cual hoy va a ser el mensaje, que no está contenta, no se alegra, no se goza, es el hermano del hijo pródigo, o sea, el hermano menor. Voy a hablar del hermano mayor. El que no está contento aquí es el hermano mayor. Y el mensaje está dirigido hoy para esta persona. El hijo mayor era un fiel trabajador, quizás era bondadoso, amoroso, pero, hay un pero, era iracundo, celoso, quejoso. Dice la palabra de Dios, porque no lo digo yo. Mientras tanto, el hijo mayor, en el versículo 25 de Lucas 15, estaba trabajando en el campo, dice, y cuando vuelve a la casa, en este caso a su casa, él oye la música, él no era sordo, escuchó la música, escuchó el baile. Pero las Escrituras, que es tan hermosa, nos relata que el hermano mayor estaba en el campo, no estaba en la casa del padre. ¿Qué representa la casa? Vamos a hacer 2 tipos de definición. La casa representa la iglesia espiritual. Pablo, cuando le escribe a Timoteo,
aquel hijo que lo había adoptado, le dice así: sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese lo que es la iglesia, la casa de Dios. Es una columna para todos aquellos que vienen y es baluarte de la verdad. Aquí la salvación va a tomar lugar en la casa, pero el hermano mayor no estaba en la casa. Dice la palabra que estaba en el campo. ¿Qué dijo Jesús del campo? El campo es el mundo. O sea que el hijo mayor no estaba en la casa, si bien él se justifica que estaba en la casa, pero no estaba en la casa, estaba en el mundo. Cuidado, cuando decimos voy a la iglesia, yo no sé si venís a la iglesia a rendirte culto, adoración al Señor, o venís para pasar un ratito el tiempo y volvés al campo. El campo representa el mundo, aunque has estado físicamente en el templo por muchos años, no sé cuántos años llevas congregándote, en realidad estás aún, según tu corazón, que yo no lo conozco, Dios lo conoce, estás en el campo. A pesar de tu moral, tu conocimiento, quizás, entre comillas, de la palabra de Dios, aún no estás regenerado, aún estás en la misma condición en la que naciste. No has nacido de nuevo, quizás. Estás aún bajo la influencia del mundo y lo que éste ofrece, la carne, Satanás, que es el Dios de este siglo. Alabado sea Dios en esta hora. Que Dios nos ayude. Bendito seas, Señor. Aunque vienes muchas veces a la congregación de los santos, estás en cada reunión y así lo has hecho quizás por muchos años, tu corazón quizás aún le pertenece al mundo. Cuidado, que el Señor nos ayude. Usted viene, concurre a las reuniones, algunos son de los jueves, otros de los domingos, otros de los sábados. Usted está viniendo de vez en cuando, pero no es un constante hermano o hermana que va siempre a las reuniones. Tu corazón quizás todavía no fue regenerado por el poder del Espíritu Santo. Mucho menos no estás en la unidad con los hermanos. Ni hablar quizá del compañerismo, el temor hacia Dios. El hijo mayor nunca había dejado su casa, pero aún así no estaba cercano al Padre. Aunque él no se había ido de la casa, porque él nunca se fue, estaba en desacuerdo su corazón con su Padre. Quizá hay hermanos que vienen y no están de acuerdo de ser un hijo o una hija de Dios, porque muchas veces mamá, papá te trae a la iglesia, o mi esposo viene porque yo le obligo, o mi esposa me acompaña porque... No, Señor, usted es libre, haga lo que quiera, Dios no te va a atrapar, Él no es musulmán, Él no es ismaelita, Dios te hizo a ti, a mí, libre albedrío, la decisión es tuya, la decisión es mía. En otras palabras, volviendo al hijo mayor, este se encontraba quizás emocionalmente en la casa del Padre y espiritualmente alejado de su Padre, tal como estaba reflejado en el hermano menor, aquel que conocemos como el hijo pródigo. ¿Qué podemos observar en las Escrituras? Que a pesar de acercarse a la casa, el hermano mayor no entró en ella, pues así dice la palabra, no entró, se quedó afuera. Bendito sea Dios en esta hora. El único medio, escuche bien,
el único medio o modo en que un hombre o una mujer pueda entrar a la casa de Dios es por el nuevo nacimiento. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la danza, oyó la música, pero no entró. Qué triste, ¿no? No entró. Todos se encontraban celebrando, bailando con alegría el retorno del hijo menor. En este caso, aquel que conocemos la historia en la parábola del hijo pródigo. Pero no así el hijo mayor, que estaba fuera y ¿cómo estaba? Furioso, enojado. ¿Por qué? ¿Será porque el padre fue misericordioso con su hermano menor? El problema es que el hijo menor sí está en la fiesta, mientras que el mayor está fuera de la fiesta. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, días finales, existe un peligro de estar dentro de los templos, de las iglesias, en medio de ellas, pero aún así hay hermanos y hermanas que están perdidos. Tengamos cuidado, que Dios nos ayude. Fíjese que las vírgenes eran número de 10. Eran 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tenían la unción, el aceite. Cuando llegó la medianoche y vino su Señor, se quedaron o se estaban quedando sin la iluminación, que es la palabra de Dios, pero vertieron el aceite y siguieron en la luz. Las insensatas no llevaron aceite contigo, no estaban en la unción. Ellos se le acabó la luz, se quedaron en la oscuridad y cuando fueron a comprar volvieron y se cerró la puerta. También vamos a encontrar en la iglesia la cizaña y el trigo. Un día un siervo le dijo a su señor, deja que corte. No le dijo su señor, deja que crezcan juntas. Ya va a llegar el día que los ángeles lo van a separar. Porque ¿qué pasaba si este siervo cortaba? Podía cortar el trigo, porque el trigo y la cizaña son muy, muy parecidos. Hay una diferencia. El trigo lleva fruto y la cizaña no lleva fruto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay hermanos mayores que están en la casa de Dios, pero a veces no están en la alegría, en la alabanza, hablando con el Señor, humillándose, pidiéndole perdón, y mucho menos no están llevando fruto, están todavía en el campo. Que Dios nos ayude en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. El hermano mayor representa a aquellos que están dentro de la iglesia física del Señor. ¿Cómo están? Cumpliendo, obedeciendo deberes que ellos creen, porque hay una gran mentira, creen que están lejos del mundo, lejos del pecado, pero aún así están perdidos. Que Dios nos ayude en esta hora. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta? Mencionemos algunas características o ejemplos del hermano mayor. Él nunca salió de la casa. Él desconoce, a pesar que nunca salió de la casa, desconoce el amor del Padre y el amor hacia su hermano menor. Bendito sea su hermano. El hermano mayor no se refirió cuando volvió en sí el hijo pródigo y vuelve a la casa del padre. Él no se refirió como un hermano que había vuelto, estaba contento, gozoso. Él dice así, tu hijo, no dijo mi hermano, tu hijo. Era una expresión como un desprecio que había en su corazón. A veces hay hermano y hermana, no los voy a justificar en ninguno de los dos, que no vienen a
de regreso a la casa del Padre porque tienen vergüenza. ¿Quién tiene la vergüenza? El enemigo le pone. Y cuando toman esa decisión de volver, uno le recibe con alegría, con gozo, porque esa persona, sea hombre o mujer, volvió en sí y volvió, y el pastor se pone Pero hay hermanos y hermanas que le pinta, ¿vio? Como se dice acá, el cielo. Ay, mira cómo le recibe. Este estuvo tanto tiempo malgastando los bienes espirituales, pero le hacen fiesta por volver. Pero hermano, es tu hermano, es tu hermana. Tenemos que darle la bienvenida. Tenemos que ser complacidos con ellos. Tenemos que ayudarlo. Él se deslizó o ella se deslizó. Hay que rescatarlo, levantarlo. ¿Por qué no lo vamos a recibir? ¿Quién somos nosotros para no dejar la puerta abierta que vuelva ese hijo, esa hija pródiga? Pero acá parece que hay hermanos que no quieren entrar. No, hoy no voy a la iglesia porque volvió fulano, volvió la hermana fulana. Y ella dijo esto de mí, dijo, no señor, no señora. ¿Usted a quién le rinde culto? ¿A la iglesia, al pastor o al Señor? Al Señor. Así que haga como Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿70? No, 70 veces 7. Qué hermoso que es el Señor, ¿no? La palabra de Dios es clara. Dice, el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla. O sea que está en la oscuridad, vive en la oscuridad, pero él dice que es un hermano o una hermana. Cuidado, tengamos cuidado. Muchas veces las tinieblas ciegan o te cierran tus ojitos. Fíjese que los hermanos de José lo vendieron por celo, por envidia. A Jesús los líderes religiosos le entregaron por celo y por envidia. Tengamos cuidado que ese espíritu no esté en tu persona y mucho menos que abunde en la congregación de los santos. El hermano mayor ve a su hermano menor, parece ser como un rival, como en una competencia. La Escritura me enseña a mí 2 mandamientos muy interesantes. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay hermanos y hermanas que están en la congregación, en la casa de Dios, en medio de ella, pero no tienen amor ni por el Señor, mucho menos van a tener por los hermanos. Y menos aún por el prójimo, los perdidos. En otras palabras, en el hijo mayor, bendito sea Dios, no hay amor, no hay compasión, falta ese amor en una persona, bendito sea, que en este caso es el hermano mayor. Es tan grave esa falta de amor, bendito sea Dios, que pareciera ser como un pecado inmoral. Y el hermano mayor nunca salió de la casa, pero él vivía ahí, parecía que como un esclavo. Él tampoco entendió qué es ser un hijo. Su vida de religiosidad era muy rígida. Bendito sea su nombre. Él solo obedece, quizás por miedo, para recibir ¿qué? Elogios. Vio que hay muchos que le gustan que se le elogie. Qué hermoso lo que usted hace, qué lindo cómo usted ora, cómo usted ayuna. Eso es para el Señor. Dejémosle que Dios juzgue, porque Él es un juez justo. Pero a veces hay hermanos y hermanas que quieren que los elogien. De mi parte, esperen, porque no va a haber. Todos somos de un mismo cuerpo, todos servimos para el Señor, todos somos de una misma fe, un solo bautismo,
un solo Señor. Así que el que está en la congregación donde estoy pastoreando, somos todos igual. Nadie tiene el concepto más del que debe tener. Solamente el pastor da el mensaje, participamos todos y todos somos del mismo reino. Así que Dios te bendiga donde te encuentres. Simplemente a veces las cosas que hace, en este caso el hijo mayor, no vienen del corazón de él, más bien lo hace por obligación. No tiene placer en cuanto al servicio de las cosas de Dios. El hijo mayor está tan lejos de Dios como también estuvo su hermano, el hijo pródigo. O sea que ambos, por más que uno estaba en la casa, estaba lejos de Dios. El otro se había ido a una provincia apartada, también estaba lejos de Dios. O sea que aquel hermano mayor que nunca salió de la casa, en este caso la iglesia física, él no se relacionaba con su padre. Bendito sea su nombre. Él seguramente se apoyaba en sus propios méritos, en sus obras, y no en la gracia, en la bondad de Dios. Y él le dijo, fíjese cómo buscamos la justificación ante el Señor. Le dice, he aquí, dice, tantos años te sirvo, no habiéndote, escuche esto que es muy bueno para escuchar, no habiéndote desobedecido jamás. Se lo vuelvo a leer. He aquí, dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mentira. Siempre desobedecemos. Tú y yo sabemos que eso es una gran mentira. No existe ninguna persona hoy que esté sin pecado. La Escritura me dice que no hay uno, solo uno que conozco. Su nombre es Jesús. Y Él es el único que tuvo que ir en la cruz porque Él era perfecto. En Adán todos hemos muerto, pero en Jesús todos vivimos. Bendito sea Dios en esta hermosa hora. Fíjese que en Adán morimos, en Cristo vivimos. En Adán nos enfermamos, tenemos problemas de salud, pero en Cristo, por sus llagas, fuimos sanados. En Adán fuimos esclavizados, pero en Cristo fuimos libertados. Si el Hijo del Hombre no te liberta, seguís en prisión, seguís en esclavitud del pecado, porque la paga del pecado tiene un final muy trágico, la muerte. En Adán fuimos todos malditos, pero en Cristo somos todos benditos. En Adán íbamos camino a la perdición, pero en Cristo vamos camino a la salvación. Qué bueno que es el Señor. El hijo mayor como el hijo pródigo estaban tan lejos de la presencia de Dios. Sabemos que lo que dije antes, que dice el hijo mayor, que él estaba en su casa habiéndole cumplido con su padre, que nunca le desobedeció, que estaba siempre. Eso es mentira. No existe persona que no peque. Hasta los hijos de Dios están pecando hoy. Este hijo mayor estaba lleno de su propia justicia. Bendito sea Dios en él. Él nunca salió de la casa. Por eso él se creía mejor quizá que su hermano menor. Qué bueno que es el Señor. Aquel hombre, aquella mujer que hoy posee o tiene la mentalidad, como muchos, del hijo mayor, en su religión, no existe. Es así. Aquellos que se creen que tienen, bendito sea, una mentalidad del hijo mayor en su religión, hoy no existe. La palabra restauración
no existe tampoco en su agenda, mucho menos misericordia. Este tipo de personas creen que la clave para agradar a Dios es su trabajo. Tanto el hijo mayor como el menor tenían la mentalidad del mérito. El menor creía que no se merecía cuando vuelve a ser llamado un hijo. El mayor se creía merecedor y mejor que el otro. El mayor nunca salió, pero no tenía comunión con papá, ni con el hermano, en este caso el hijo pródigo, el que vuelve, ni tampoco tenía comunión con el Espíritu Santo. Él no tenía herencia del Padre. Era rico en cuanto a lo material, pero vivía en miseria. A veces tenemos riquezas espirituales y no la podemos aprovechar. Por eso muchas veces vivimos en miseria espiritual. Hoy en muchas casas, en los templos y fuera de ellas, se vive un cristianismo tan pobre, pero tan pobre, que a veces a mí me pone mal, pero no puedo hacer nada. Yo soy carne como usted. La diferencia quizá hay que uno busca mal, otro busca menos, pero todos tenemos el privilegio, la libertad de buscar en intimidad más con el Señor. La palabra de Dios dice, y a su hijo mayor, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vuelve del campo, llega cerca de la casa, fíjese que él no entró, porque salió el padre a rogarle. Él llega a la casa, oye danza, oye música, y llama a uno de los criados, los sirvientes, y pregunta, ¿qué es todo aquello que está pasando? ¿Qué está pasando en la iglesia hoy? Que hay fiesta. Volvió tu hermano, volvió tu hermana, por eso hay fiesta en la casa de Dios. Y le dice, tu hermano ha regresado, tu hermana ha regresado a la iglesia, y papá Dios, tu padre, ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido como bueno, vivo y salvo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que los hijos y la hija de Dios que hoy están afuera vuelvan vivos, quizás con algunas, ¿no? Algunas heridas del mundo, pero lo importante es que volvió en sí y vuelve a la casa. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor hace como una representación de todo hombre y mujer en su propia justicia. Pero la Escritura, que no se guarda nada, dice que él se enojó y no quería entrar. Impresionante, increíble. ¿Era su hermano o es su hermana? Pero se enojó, no quería entrar ese día a la reunión, no quería entrar a cantarle al Señor, no quería entrar en la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Salió el padre y le rogaba que entrase. La buena noticia hoy es que mi papá, tu papá, te está rogando a ti que estás escuchando, sea un hombre, sea una mujer, un joven, un anciano, te está rogando que entres nuevamente en tu casa. Aún hay tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Muy pronto se acaba, muy pronto viene el Señor. Cristo viene, no se olvide. Así como en la antigüedad se decía que va a venir un rey y los judíos no creyeron. Bueno, él vino, nació en el pesebre, creció con José en la carpintería. A los 30 años comenzó su ministerio. 3 años y medio después, el mundo, sería la gente, romanos y judíos, lo clavaron en una cruz. Él vino, así que así como él vino, pronto vuelve. Por más que usted
digan, no, esto lo vengo escuchando hace años, siglos, y el mundo cada vez avanza más y más tecnológicamente. Y así están los que están con la tecnología. Están todos con el celular todo el día, toda la noche, y están atrapados. Qué lindo sería que nos dejemos atrapar en lugar del celular por el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo cambiaría tu familia, tu economía, tu salvación, tu trabajo? Porque le emplearía más tiempo al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, que a ese aparatito, que si bien sirve, a mí me sirve, estoy transmitiendo a través de ese aparatito, pero no estar sumergido en la tecnología. Que Dios nos ayude a buscar más del Señor en estos tiempos tan peligrosos, donde son cada vez más amadores de sí mismos, donde hay arrogancia, altivez, orgullo, el amor de muchos se ha enfriado. Tengamos cuidado, está todo escrito en la palabra de Dios. Usted va a encontrar todo. Nada de lo que está pasando no está escrito, está escrito todo. ¿Y qué le pasó al hijo mayor? Se enojó por el retorno de su hermano menor. Él se enojó porque su papá hizo matar el becerro tan gordo. En lo natural, quizá usted y yo podríamos justificar la acción del hijo mayor. Quizás nos podríamos unir al hijo menor en su forma de actuar. Pero la pregunta es, ¿será así en el reino de papá? ¿Será así en el reino de los cielos? ¿Es posible ser un hijo o ser una hija y negarte a actuar tan malo con tu hermano en la fe? Exteriormente el hermano mayor se encontraba aparentemente muy bien, pero en una actitud resentida. ¿Hacia quién? Hacia su hermano menor. En la casa del padre y fuera de ella, quizás había una mala relación con tu hermano en la fe. Quizás hay una mala relación fuera de la iglesia. Quizás. Y esa relación puede afectar la relación con tu papá. En este caso, el Señor. ¿Es posible, entre preguntas, es posible servir a Dios fielmente y no estar sincronizado con la voluntad del Señor? El hermano mayor no tenía ni idea el por qué su padre se alegraba ver nuevamente al desobediente que fue y malgastó todo de su hermano menor. Muchas veces los hermanos egocéntricos y juzgadores nunca lo perciben. La actitud que toma el hermano mayor le privaba a él mismo de las bendiciones de su padre. Tengamos cuidado. Un rencor hacia tu hermano, hablar mal de tu hermano, de tu pastor, de tu líder, de tu hermano, te va a privar las bendiciones de papá. Tengamos cuidado. Todo está monitoreado, todo, día y noche. Todo lo que sale de nuestra boca está siendo anotado. Tus lágrimas de tristeza, de lloro, hay una redoma que está haciendo ahí. Todo lo que hacemos aquí en la tierra se te va a pasar en una película en el día final. Nadie está exento, ni quien te habla, del juicio. Los que estamos en Cristo y ganamos esta batalla, recibiremos coronas. Uno recibirá una coronota, otro una coronita. Todos vamos a recibir coronas. Los que estamos en Cristo. Los que están fuera de Cristo serán juzgados por lo que hicieron, lo que hablaron, todo porque todo está anotado en el libro de las obras.
Si usted quizá está escuchando este programa por primera vez o lo va a escuchar después y no es de la fe, de la familia del Señor, bueno, yo le digo, sea hombre o mujer, anciano, joven, lo que sea, póngase a cuenta con el Señor, pídale perdón y que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tu condenación es fuera de Cristo. Tu condenación es fuera del paraíso. Tu condenación es fuera de Dios. Porque tus obras están escritas en el libro que lleva ese nombre. Libro de las obras. Dice la Biblia, y lo que no fue hallado escrito su nombre en el libro de la vida, fue expulsado. No vamos a decir lugar. Usted ya se debe imaginar. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios en esta hermosa, hermosa hora. La actitud que toma el hijo mayor le priva, como dije antes, a él de las bendiciones de su padre, del amor de su hermano menor, la alegría de los sirvientes, pues estaban todos contentos, gozosos. El enojo del hijo mayor fue tal era el enojo, pero estaba tan enojado que no quería entrar. No quería entrar. Y eso que salió el padre. En nuestras vidas todos tenemos actitudes de los dos hijos, actitudes del hermano mayor y actitudes del hermano menor. Cuando Jesús describe el modo de ser del hijo mayor, está describiendo tus actitudes, las actitudes de muchos hombres y mujeres religiosos. ¿Escuchó bien? Hombres y mujeres religiosos que abundan en el templo. Algunos hombres y mujeres creen ser que son piadosos con sus actitudes, más bien la del hijo fiel que la del hijo pródigo. Pidámosle en esta hora al Espíritu Santo esa luz para no ser un hipócrita, diría yo, para que descubramos si en nosotros, en cada uno de nosotros, se encuentran escondiditos, ocultos, esas actitudes que pueden estar obstruyendo nuestra relación con el Señor. Los dos hijos de la parábola de Lucas 15 son dos tipos de la humanidad que va en aumento. Muestra de ambos se va repitiendo en cada uno a través de la palabra de Dios, en la vida, en la sociedad. Pasemos por un instante para ir terminando en Caín y en Abel, aquellos dos primeros hijos de Adán y Eva. Luego vamos a pasar un problemita, acá hubo un problema, Caín mató a Abel. Vamos a pasar ahora al problema entre dos hermanos, los hijos de Jacob. Bendito sea Esaú, bendito sea su nombre, con Jacob, que eran los hijos, de Isaac. Vuelvo a repetir, los hijos de Isaac eran Jacob y Esaú. Después vamos también a encontrar más adelante los hermanos de José. Más adelante, ya llegando a los días del Señor, los fariseos, los publicanos, los dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. El hijo mayor y el menor. Qué problema, ¿no? En el Antiguo Testamento, estos tipos tienen nombres. En cambio, en el Nuevo Testamento aparecen sin nombre. ¿Para qué todo esto? Esto es para que cada quien lo vaya descubriendo, sus personalidades en sí mismo, en algunas de sus actitudes, así le pongamos un nombre propio. Tanto hombres como mujeres, quien más, quien menos, vivimos actitudes del hijo pródigo y las actitudes del hijo mayor. El hermano mayor representa una clase de cristianos cuya actitud hacia el menor
el descarriado es mucho menos amoroso que la de Dios, nuestro Padre. Hay una cierta ironía en el hecho de que el mayor no expresa ese deseo, porque usted si lee lo va a encontrar, ese deseo de alegrarse, de gozarse con su Padre, sino más bien él quiere hacer fiesta con sus amigos. Ojo, él pierde todo contacto con el corazón de su Padre en esta ocasión. No piensa desde el punto de vista de participar de la alegría de su Padre, sino simplemente hacer algo con otras personas que tienen el mismo sentir que él, o sea, del mundo. No una fiesta en la casa de Dios, sino una fiesta. Hay cristianos que no van a ir a la iglesia los sábados, los domingos, porque van a la fiesta donde no se alaban al Señor, no se habla de la palabra de Dios, pero ellos van a una fiesta, son como el hijo mayor. Se creen justificar delante de Dios, pero delante de Dios ningún ser humano será justificado. A veces las apariencias de cristianos engañan. Que Dios nos ayude en esta hora a no ser parte de ni uno ni del otro, sino de uno mismo, y tener un compromiso cada instante con el Señor. Que Dios nos bendiga a ti que estás del otro lado y lo que van a escuchar. Y termino con esto. Dice el versículo 29. Mas él respondió, dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, tantos años voy a la iglesia, tantos años, no habiéndote desobedecido jamás. Mintió, todo mentimos. Y nunca me has dado nada, ni un cabrito, para gozarme, no con los hermanos, sino con los amigos. Vamos a dejarlo acá por la hora, y ante la asistencia del Padre, para que entre y salude a su hermano menor, que disfrutara de esa gran celebración del regreso a su casa, del Padre en este caso, abrió su boca, y aquí termino con esto. Este sería el broche de oro. El hermano mayor abre su boca, como lo abrimos nosotros, y expresó lo que había en el corazón de él. Escuche esto. Terminamos con esto. Lo primero que sale del hombre, de este hijo mayor, es su justicia. Tantos años te sirvo. Tantos años te sirvo. Lo dejamos ahí. Padre, hasta aquí el mensaje. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Los tiempos son difíciles, Padre, pero no imposibles. Te tenemos a ti como nuestro guía, nuestro baluarte, nuestro Señor, aquel que cuando nos estamos hundiendo, tú nos extiendes esa mano y nos levanta. Cuando nos estamos desviando del camino, tú nos vuelves a traer al camino. Queremos ser, Señor, un hijo y una hija en lo posible obediente. Volver siempre a tu casa, porque sabemos que ahí hay fiesta. Y fiesta porque hasta los ángeles se gozan cuando un hijo o una hija vuelve a la casa del Padre. Hasta usted, Señor, dice que los ángeles van a confesar que él o ella ha vuelto a tu casa. Señor, ayúdanos en esta hora a no menguar en la fe. Ayúdanos a seguir adelante a pesar de las dificultades de los caminos de espino. Ayúdanos. ¿Cuántos jornaleros hay hoy en la casa del Padre? Y yo aquí perezco de hambre. Volveré a mi casa. O como dijo aquel hermano mayor, ¿cuántos años te he servido y no me has dado ningún cabrito? Y el Padre te dice, todo lo que está acá es tuyo. Todo lo que Dios te dio es tuyo. Todo Él nos da para administrarlo. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta hora. Les invito a que se suscriban
a mi canal de YouTube. Es gratis, como todo es gratis, aunque hay cosas que te cobran, pero aquí es gratis. Busquen Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial y ahí está mi canal. Usted va a encontrar más de 200 mensajes durante estos 11 años que Dios me dio el privilegio de estar subiendo cada sábado un mensaje diferente. Los invito a los hermanos, amigos de aquí de Merlo, mañana, 10 de la mañana, vamos a festejar el día de papá, pero no el día que festeja la gente. Nosotros festejamos el día del gran Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, en Fray Luis Beltrán y Magallanes a partir de las 10 de la mañana. Hay todos los medios de transporte. Usted no es un manco, tiene pierna para caminar. Dios te bendiga y si te falta para tu Didi, tu taxi, tu remis, venite a la iglesia, que la iglesia se va a hacer cargo de tus gastos. Lo importante es volver a la casa del Padre. Que Dios te bendiga y que sea de bendición. Comparta el mensaje.